Buenas noches, soy Carlos Alberto Caguaya Choque, médico residente de dermatología del segundo año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Nos hemos reunido hoy para poder discutir un poco el tema sobre dermatitis herpetiforme. Esto está dirigido para residentes de la especialidad de dermatología, algunas otras especialidades afines o alguien que esté interesado en el tema. Vamos a pasar a detallar algunos puntos importantes. Haciéndonos un poco la idea de dónde se encuentra clasificada esta enfermedad, vamos a ver que se encuentra dentro de las enfermedades ampollosas. Tenemos por un lado las enfermedades ampollosas epidérmicas o intraepidérmicas y por otro lado las subepidérmicas, ¿no? Estas, según estas últimas, son un grupo de trastornos donde está involucrada la alteración a nivel de la unión dermoepidérmica y es precisamente donde se encuentra la dermatitis herpetiforme, ¿no? Que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, pero que además encontramos otras patologías que también se encuentran en este cuadro resumen. Un poco de historia, ya cerca de siglo y medio atrás se hace la primera descripción de la dermatitis herpetiforme que se realiza en 1884 por Düring. Posteriormente se describen también los cambios anatomopatológicos a finales del siglo XIX y más o menos en 1940 se empieza a utilizar el primer fármaco, ¿no? Para esta patología que es la sulfapiridina, que hasta momentos actuales todavía se puede utilizar. Por ejemplo, en 1950 se hace una correlación entre la enfermedad celíaca y la administración de raciones de pan en la Segunda Guerra Mundial. La dapsona, que es el fármaco de elección, se empieza a utilizar en 1953 y posteriormente, ya cerca de la década del 70 del siglo pasado, se hace una descripción, ¿no? De los depósitos de inmunoglobulina a nivel de las papilas dérmicas. Entonces lo que vamos a desarrollar son parte de la definición, las causas, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Algunas generalidades, esta patología también es conocida como enfermedad de Dunning-Brooke, ¿no? Precisamente por quien hace la primera descripción, y se refiere que esta está incluida dentro de las patologías que están relacionadas con la sensibilidad al gluten, esta proteína que está incluida dentro de algunos alimentos, ¿no? Y que esta vendría a ser la manifestación cutánea de este grupo de entidades. De la dermatitis herpetiforme vemos que cerca del 90% de los pacientes van a tener evidencia de una enteropatía por hipersensibilidad al gluten, pero de todo este grupo únicamente el 20% de estos pacientes van a presentar sintomatología de la enfermedad celíaca, no caracterizada por dolor abdominal, distensión abdominal, cuadros de diarrea, ¿no? Bien, entonces, una característica muy importante es que la enfermedad cutánea, tanto la cutánea como la intestinal, van a responder a las dietas que son carentes de gluten. Y de forma análoga, estas enfermedades van a recidivar si nuestra dieta contiene esta sustancia, ¿no? El gluten. Van a tener un curso bastante crónico y van a ser de curso también recurrente dependiendo, ¿no? De la instauración de la dieta que contenga o no el gluten en ella. Un porcentaje de cerca del 10% van a presentar una remisión espontánea, ¿no? El resto va a requerir tratamiento. Datos epidemiológicos nos describen como que esta es una enfermedad bastante infrecuente. En algunas poblaciones es mucho más prevalente, como en los caucásicos, pero se ha visto, ¿no? A diferencia de los asiáticos y afroamericanos, ¿no? En las cuales la tasa de presentación van a ser bastante bajas. Su prevalencia está cerca del 10.4 en 100.000 habitantes y una incidencia anual de 1.3 en 100.000 habitantes. La población que está mayormente afectada va a ser aquella población que se encuentra cerca de la cuarta década de vida, pero se han visto casos en ambos extremos de la vida, ¿no? Desde los 2 hasta los 90 años. Algo muy particular y llamativo es que no se han descrito casos en menores de 2 años de edad.
La presentación en el sexo masculino es un poco mayor, no teniendo una relación de cerca de 2 a 1 en relación al sexo femenino. La etiopatogenia, este gráfico describe un poco algunas de las teorías, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la parte alimentaria, ¿no? Eh, Cuando nosotros ingerimos algún alimento, el trigo, el centeno, la cebada que contiene el gluten, eh, se va a digerir, ¿no? Las enzimas digestivas van a digerirlas y se va a desligar una proteína llamada gliadina, ¿no? La gliadina se va a absorber por la luz intestinal, va a pasar las vellosidades y llega más o menos a la localización de la lámina propia. En esta lámina propia lo que va a generar es un enlace, ¿no?, con la transglutaminasa 2 o denominada también la transglutaminasa tisular, generándose también una desaminación de la proteína gliadina. Esta producción de esta sustancia lo que va a condicionar en segundo término va a ser que se va a producir una respuesta inmunitaria a nivel del tracto gastrointestinal, generándose una producción de citoquinas del tipo TH1, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a generar una activación de células inflamatorias, exacerbándose el proceso inflamatorio a nivel de la luz intestinal, lo cual va a condicionar a que exista daño de la luz intestinal, de las vellosidades, ¿no? ¿Qué es lo que genera una atrofia de las vellosidades? Y también va a generar una hiperplasia a nivel de las criptas. Pero esto es el daño a nivel de la mucosa intestinal. Pero este proceso inflamatorio no se queda solamente en la luz intestinal, sino que se van a absorber estos productos inflamatorios y van a llegar al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo van a viajar por la circulación sistémica y van a llegar hacia las zonas, eh, hacia la región cutánea, en donde se va a producir también una sustancia análoga que es la TG3, ¿no?, que es la transglutaminasa 3 o denominada la epidérmica, y que ésta va a reconocer a estas sustancias inflamatorias, ¿no?, con la consiguiente producción de IG1 y que se van a depositar precisamente estas a nivel de las papilas dérmicas, ¿no?, que es lo que va a caracterizar y va a producir también el proceso inflamatorio a nivel cutáneo con la presentación clínica particular que va a tener esta patología. Hay algunos trastornos autoinmunitarios que están asociados, ¿no? Se va a ver frecuentemente asociada sobre todo a dos patologías, ¿no? Algunos pacientes que tienen enfermedad tiroidea, como viene a ser la tiroiditis de Hashimoto, y pacientes que van a tener antecedente de enfermedad como la diabetes mellitus tipo 1, ¿no?, o la insulino dependiente. Con menos frecuencia se ven asociadas a la anemia perniciosa y muy infrecuente asociación se ve con enfermedad de Addison, alopecia areata, miastenia gravis, la sarcoidosis, ¿no?, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, ¿no?, y el lupus eritematoso sistémico como el vitiligo. La presentación clínica es bastante particular. Va a tener las lesiones van a ser pleomórficas, se pueden presentar en forma de placas, pápulas y vesículas urticariales. Una característica muy importante es que estas lesiones van a ser tener una configuración de estar agrupadas, ¿no?, por lo cual precisamente adquiere la denominación de herpetiforme. Asimismo, estas son bastante pruriginosas, ¿no?, y se encuentran con un fondo o bajo un fondo eritematoso. ¿Dónde se localizan? Como podemos ver en esta imagen, se van a localizar preferentemente a nivel de los codos, a nivel de las rodillas, a nivel de la espalda, a nivel glúteo, a nivel de los muslos y los antebrazos. Pueden localizarse en otras áreas del cuerpo, sí, a nivel facial, en muy poca preponderancia, a nivel del cuero cabelludo y en regiones palmoplantares. Cuando se presentan en estas zonas van a presentarse como máculas hemorrágicas. Una característica también es la simetría, ¿no? Se van a presentar simétricamente.
El prurito es un signo cardinal, ¿no? Es un síntoma cardinal, ¿no? Y va a ser muy importante porque van a ser lesiones muy pruriginosas y también van a ser lesiones iniciales. Al ser tan pruriginosas estas lesiones, lo que va a condicionar es que exista rascado por el paciente, por lo tanto muchas veces no se encuentran las lesiones típicas y lo que se va a encontrar son zonas o lesiones escoriativas con costras, ¿no? en las áreas afectadas. Cuando van curando estas lesiones se pueden producir eh, zonas hiper o hipopigmentadas, ¿no? De manera residual por un proceso inflamatorio. Tenemos imágenes acá en las cuales podemos ver unas lesiones papulovesiculares con un fondo eritematoso a nivel cervical, a nivel dorsal alto, en esta imagen. En esta otra imagen, una localización muy preferente que tiene la dermatitis herpetiforme con algunas lesiones papulovesiculares, con algunas con costras hemorrágicas en su centro, localizadas a nivel del área glútea, ¿no? Del área interglútea en este caso. Otras localizaciones muy sugerentes a nivel de las flexiones, en este caso a nivel del codo, a nivel de la rodilla, lesiones papuloeritematosas, ¿no? Que van a condicionarse o van a presentarse también en forma de escoriaciones, hemos mencionado por el rascado que va a condicionar el prurito. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se va a basar en algunos parámetros clínicos, ¿no? Y lo que vamos a buscar van a ser lo que hemos detallado en las imágenes anteriores. Lesiones pleomórficas, como hemos dicho, lesiones maculopapulares, vesiculares, que van a estar agrupadas y de forma simétrica. En las localizaciones, ¿no? Áreas flexurales, la espalda, los glúteos, ¿no? La clínica en primer lugar. En segundo lugar, nos podemos apoyar de estudios anatomopatológicos en muestras de biopsia cutánea. El estudio histopatológico básico se debe realizar en la piel lesional. ¿Qué es lo que se encuentra? Vamos a encontrar una proliferación, ¿no? Con presencia de microabscesos papilares a predominio neutrófilo, ¿no? Se puede encontrar una ampolla también subepidérmica. Se puede hacer estudios de inmunofluorescencia o inmunohistoquímica, ¿no? La muestra que se saca para ella va a ser a nivel de la piel sana perilesional, ¿no? Y lo que se encuentra van a ser depósitos de inmunoglobulina A. Generalmente la mayor parte se encuentra de tipo granular, ¿no? En forma discontinua a nivel de la unión dermoepidérmica en la membrana basal, ¿no? Esto nos va a dar el diagnóstico para dermatitis herpetiforme. Adicionalmente se pueden hacer estudios inmunológicos, ¿no? Y se va a hacer el dosaje de IgA para anticuerpos antiendomicio, ¿no? Estos van a ser muy específicos, van a tener mucha especificidad. Otra ventaja que tiene es que la concentración del dosaje que se obtenga va a estar en relación a la gravedad de la enfermedad y además sirve para hacer seguimiento a la dieta con restricciones de gluten, ¿no? Entonces, porque va a guardar una relación. Otro dosaje que se puede hacer son los anticuerpos antitransglutaminasa, también del tipo IgA. Algunos estudios, pero que ya son opcionales, son el tipaje de los HLA que están inmiscuidos dentro de eso, ¿no? Sobre todo los haplotipos del HLA de Q2 y de Q8. Y bueno, correlacionar también con los estudios a nivel digestivo, ¿no? Por esa relación que tiene la enfermedad celíaca con la dermatitis herpetiforme, ¿no? Y se hacen estudios biológicos, ¿no? De malabsorción, dosaje de hierro, B12, ácido fólico, ¿no? Y se pueden hacer también biopsias a nivel intestinal. La anatomía patológica nos va a mostrar algunos hallazgos particulares y va a depender del área donde se tome la muestra, ¿no? Si el área que se estudia es el área eritematosa, pues lo que vamos a encontrar va a ser un infiltrado neutrófilo, ¿no? Con la presencia de edema papilar, un infiltrado perivascular de tipo linfocitario, ¿no? Y esto, como podemos observar, bueno, acá no se nota, está tapando la imagen, pero va a encontrarse acá a nivel, sobre todo a nivel de las papilas. Si sacamos, si observamos o estudiamos a nivel de las vesículas, vamos a tener vesículas subepidérmicas, como podemos evidenciar en las imágenes, que pueden contener un infiltrado neutrófilo, ¿no? Preponderantemente.
Como habíamos manifestado, el estudio de inmunofluorescencia directa es importante. La muestra se toma de la piel adyacente, ¿no?, a la lesión, y esta se va a configurar como el gol estándar para el estudio. ¿Qué es lo que se encuentra? Depósitos de IgA, ¿no?, a nivel papilar, como se puede evidenciar en estas imágenes que están adjuntas, ¿no? Y la concentración del IgA se va a dar mayor concentración cuando estén más adyacentes hacia las zonas activas. Y la forma de presentación más común va a ser que en cerca del 85% vamos a tener una IgA de tipo granular, como podemos observar ¿no?, estos gránulos que son de manera discontinua a nivel de las papilas dérmicas. En menor proporción, cerca del 15%, vamos a tener depósitos continuos, ¿no?, de IgA, y un patrón fibrilar que va a ser la que tiene menos forma de presentación. El diagnóstico diferencial es amplio y se va a hacer sobre todo en aquellas entidades vesículo-ampollares, ¿no?, o algunas que pueden presentarse con características muy similares a esta entidad. ¿Cuáles entidades podemos considerar entre ellas? Las picaduras o los ataques por artrópodos, las escabiosis, una vasculitis urticarial, los eritemas multiformes, el lupus eritematoso ampollar, la dermatosis ampollosa IgA lineal y los pemfigoides, ¿no?, sobre todo el pemfigoide ampolloso. ¿Cuál es el tratamiento? Lo que se ha considerado como el tratamiento y el enfoque terapéutico inicial va a ser instaurar una dieta libre de gluten. Y adicionalmente a esto, el tratamiento se realiza con la dapsona, que es el tratamiento indicado actualmente, ¿no? Cuando se instaura esta terapéutica, lo que se espera es que esta patología que genera mucho prurito remita, ¿no?, el prurito más o menos entre 48 y 72 horas después de iniciado el tratamiento. Las lesiones pueden recidivar rápidamente si es que este tratamiento es interrumpido, ¿no?, de forma prematura. Este tratamiento sirve para la remisión a nivel cutáneo, pero no va a tener ningún efecto a nivel de la patología intestinal, ¿ya? Cuando iniciemos en esta patología o en cualquier otra entidad que se requiera el uso de la dapsona, debemos hacer un dosaje, ¿no?, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuánta es la dosis de dapsona que se utiliza? Como dosis inicial puede utilizarse de 25 a 50 miligramos en adultos o una dosis de 0,5 miligramos kilo en niños. La dosis de mantenimiento, digamos, habitual para un paciente adulto va a ser de 100 miligramos. La dapsona va a generar algunos efectos adversos, ¿no?, sobre todo una toxicidad a nivel de los glóbulos rojos, generando ¿qué? Una anemia hemolítica o una metahemoglobinemia. Algunos otros trastornos a nivel leucocitario también, con leucopenia o una granulocitosis, puede generar un síndrome de hipersensibilidad, condicionando a fiebre, fatiga, anorexia, adenopatías, reacciones cutáneas de múltiple morfología, ¿no?, manifestaciones gastrointestinales, condicionando anorexia, náuseas o una hepatitis incluso. Hay que tener cuidado porque puede generar algunas condiciones de tipo neurológico como cefalea, mareos, visión borrosa, acúfenos, insomnio, psicosis y algunas otras varias como presentación general como fiebre o un síndrome nefrótico inclusive. Alternativas de tratamiento. Cuando nosotros cursamos con una intolerancia a la dapsona, el tratamiento, bueno, un tratamiento bastante antiguo ya, la sulfapirina, ¿no? La dosis inicial que se utiliza son 500 miligramos 3 veces al día y se puede utilizar hasta 2 gramos 3 veces al día. Hay algunos pacientes que incluso no pueden responder a esta terapéutica, ¿no?, que se sugiere tener una ingesta líquida adecuada y se puede utilizar algunas sustancias para poder alcalinizar la orina, ¿no? Van a generar que se reduzcan los riesgos de condicionar una nefrolitiasis. Algunas alternativas adicionales que están descritas dentro de la literatura va a ser el uso de corticoides tópicos potentes como la metasona o el clobetasol, ¿no? También se puede utilizar tópicamente la dapsona, existe alguna forma de presentación, algunos inmunosupresores como la ciclosporina o la cetropina, ¿no? Y se ha descrito también el uso de colchicina, tetraciclinas, nicotinamida, micofenolato o terapia biológica como el rituximab, ¿no? Bueno, con una respuesta muy variada en la terapéutica que se instaura.
El pronóstico en general va a estar determinado por las enfermedades que estén asociadas. Hemos visto que tenemos enfermedades asociadas o predisponentes y las condicionantes de, por ejemplo, el compromiso intestinal que tienen, ¿no? La clínica severa de estos pacientes puede estar inducida por el uso de yodo oral o yodo tópico, la diabetes no controlada o la presencia de tumores que van a condicionar también ciertos grados de inmunosupresión. La remisión espontánea, por lo general es rara, hemos visto que es cerca del 10% en algunas series, con una duración variable, ¿no? Y el embarazo en algunos pacientes se ha visto que puede mejorar la sintomatología de los pacientes. Muchísimas gracias, es lo que quería compartir. ¿Alguna consulta? Estamos en contacto. Gracias.